Bueno, y luego del fallo del Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad, el gobierno está analizando mecanismos alternativos para implementar la medida en 2016. Una opción propuesta por la oposición y algunas universidades sería crear una beca especial que cubra el arancel de las carreras. Queremos ahondar más en este tema y para eso nos acompaña el rector de la Universidad Central, Santiago González. Rector, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Primero preguntarle cuál fue su impresión de este fallo y también qué futuro vislumbra sobre el mecanismo de gratuidad. Bueno, la verdad es que yo creo que había un sentimiento en general y una sensación de que el Tribunal Constitucional iba a fallar en este aspecto. Se había discutido mucho, se había hablado y nosotros desde la Universidad Central también habíamos planteado que considerábamos que era discriminatorio, ¿no es cierto?, incorporar a algunos alumnos vulnerables y a otros no en el tema de la gratuidad. Por lo tanto, creo que esto es una situación que era previsible. No quiero opinar desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista eminentemente técnico. Aquí había universidades que no estaban en el CRUCH, ¿no es cierto?, que cumplían con las condiciones de la gratuidad y solamente por ese hecho no iban a poder acceder, ¿no es cierto?, a la gratuidad del año 2016. Estoy hablando del caso de la acreditación. Por lo tanto, esto era algo esperable y no nos tiene que sorprender. Ahora, el problema es que ahora tenemos que resolver ¿cómo vamos a afrontar el tema de la gratuidad, ¿no es cierto?, el año 2016? Porque con este fallo del Tribunal Constitucional, teóricamente, al señalar el Tribunal, ¿no es cierto?, que la glosa y la ley no puede discriminar, teóricamente todas las universidades, ¿no es cierto?, que estén acreditadas podrían acceder a este beneficio y cumpliendo, ¿no es cierto?, con los requisitos que excluyó el tribunal dentro de su fallo. O sea, no se puede discriminar por acreditación, no se puede discriminar por participación de los estudiantes en los organismos de la universidad. Por lo tanto, prácticamente todas las universidades podrían acceder. Nosotros sabemos que eso no es posible porque hay una cantidad determinada, por lo tanto, de dinero, por lo tanto, ahora hay que abocarse a ver cómo se distribuye ese dinero entre las universidades, ¿no es cierto?, que están acreditadas en el país. Rector, ¿usted está de acuerdo que sea a través de un sistema de becas especiales? Mire, nosotros creemos que el mecanismo puede ser de distinto tipo. Lo importante es que los estudiantes reciban gratuidad. ¿Pero qué los tipo? Que están Porque en la lo que educación se baraja superior. Ahora es el tipo. Uno, por ejemplo, el gobierno estaría barajando que solamente sea para las universidades del CRUCH. ¿Qué le parece esa medida? Quedarían fuera todas, por ejemplo, la Universidad Alberto Hurtado, en que vemos que el rector Montes ya está alarmado. Pero también otra opción serían las becas, pero el oficialismo dice que las becas es más de lo mismo. ¿Usted por qué se inclina? Yo creo que si el gobierno insiste en que la gratuidad sea solo para las del CRUCH, se mantiene la discriminación, porque no hay ninguna razón de fondo que diga por qué las del CRUCH y por qué las que no están en el CRUCH. Por lo tanto, el problema de la discriminación se mantiene y podríamos vernos enfrentados a una situación similar a la que acabamos de vivir. Yo creo que el mecanismo que se tiene que utilizar básicamente debería estar orientado a financiar a los estudiantes vulnerables que estén en las universidades acreditadas de nuestro país, porque esa es la institución, ¿no es cierto?, que tenemos en este momento que garantiza la calidad de las universidades. Por lo tanto, el beneficio debería ir a esas universidades, a todas las universidades que estén acreditadas dentro del país. Ahora, si el dinero no alcanza... Pero los requisitos eran 4 años o más de acreditación. Claro, nosotros deberíamos incluir a todas las universidades acreditadas, las que tienen 3 años. ¿Pero con un año mínimo? No, el mínimo son 2 años. Pero si usted hace un análisis de las universidades que están acreditadas, ¿no es cierto?, las que tienen menos de 4 años no son más que 5. Por lo tanto, la diferencia no es tan grande. Hay una universidad que tiene 2 años y 4 que tienen 3 años. En alguna parte hay que cortar con los requisitos. Que son acreditadas. Eso debería ser el requisito, que están acreditadas. Por lo tanto, para eso tenemos una Comisión Nacional de Acreditación que establece que la universidad, cuando está acreditada, cumple con los mecanismos de calidad que establece el Estado. Podríamos incorporar otro, como el número de carreras acreditadas, que también, ¿no es cierto?, es otro aspecto que se podría evaluar. Pero lo fundamental es que las universidades estén acreditadas. Y sobre esa base distribuir los fondos. A lo mejor no va a alcanzar para los 5 quintiles, para los 5 deciles. Partamos con 4. Pero la cantidad de estudiantes va a ser la misma finalmente. Rector, ¿cómo se garantiza la calidad que tanto se ha hablado de este tema? Pero efectivamente, por ejemplo, en su momento la Universidad del Mar también estuvo acreditada por un par de años. Entonces, sí, ¿cómo garantizar una calidad sin universidades que ofrezcan títulos que finalmente no llegan a nada y terminan con estudiantes endeudados y con un título que no les vale nada? Bueno, yo creo que hay 2 aspectos.
La situación que vive hoy día la Comisión Nacional de Acreditación es muy distinta a la que vivía antes. Por lo tanto, el ejemplo de que antiguamente esto no funcionaba no es un buen ejemplo, porque toda esa institucionalidad cambió. Y hoy día vemos que la Comisión Nacional de Acreditación funciona. Nosotros en Chile tenemos dos mecanismos para medir la calidad de la institución de educación superior. La acreditación institucional y la acreditación de carreras. Sí. La acreditación institucional es un mecanismo que establece que una universidad está en condiciones de otorgar títulos profesionales y que su acreditación tiene que ser revisada cada una cantidad de años. O sea, no significa que una universidad que tiene 4 años es mejor que una que tiene 3. La que tiene 3 tiene que ser revisada cada 3 años y la otra tiene que ser revisada cada 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos universidades? El segundo mecanismo, la acreditación de carrera. Hay universidades privadas, como la nuestra, que tiene el 70% de sus carreras acreditadas por más de 4 años, y la mitad de las universidades del CRUCH no llega al 50% de las carreras acreditadas. Por lo tanto, ese también es un aspecto que habría que considerar. Entonces, no podemos empezar a colocar algunos requisitos. Yo diría que tenemos que ver requisitos más globales dentro de la institucionalidad de nuestro país. Pero, rector, otro argumento que también ocupan algunos senadores del oficialismo que se está barajando es que estos recursos solamente los reciban universidades estatales, no privadas. ¿Qué le parece a usted, usted representando una universidad privada, de por qué debería recibir fondos, recursos públicos, siendo que es una universidad privada? Bueno, me parece pésimo esa propuesta de algunos parlamentarios, porque nosotros no podemos discriminar a los estudiantes de nuestro país. Todos los estudiantes necesitan educación. Todos los estudiantes tienen derecho a la educación gratuita en Chile. Por lo tanto, si un estudiante eligió estudiar en una universidad pública o en una universidad privada, es porque el país le da las dos opciones. Lo que no podemos permitir es que las universidades privadas lucren. Eso es lo que no podemos permitir. Nuestra universidad es una corporación, ¿no es cierto?, educacional sin fines de lucro, y jamás en sus 33 años de vida ha lucrado con los ingresos que obtienen, ¿no es cierto?, por matrícula. Eso es lo que tenemos que evitar, pero no podemos discriminar entre universidades estatales, universidades del CRUCH, universidades privadas. Eso no corresponde, porque estamos castigando a los estudiantes que han accedido a la educación superior de acuerdo a un mecanismo que el país libremente les ha ofrecido. ¿Cómo vislumbran ustedes cómo se va a resolver esta situación, considerando que el 21 de diciembre, el Tribunal Constitucional va a detallar su sentencia y solamente el 27 de diciembre ya se entregan los resultados de la PSU? ¿Hay un margen también? ¿Cómo lo ven las universidades? ¿Cómo se van a organizar? Yo le diría que es peor la situación. El 21 de diciembre sale el fallo del Tribunal Constitucional y el 22 de diciembre, un día después, las universidades tienen que decir si entran o no entran a la gratuidad. Bueno, la situación es extremadamente compleja. Usted comprenderá que nosotros ya estamos matriculando estudiantes. Nosotros ya abrimos nuestro periodo de matrícula. Los estudiantes se pueden ir a matricular ahora, ¿no es cierto?, a través del proceso especial. ¿No piden no, claro, pero hay un proceso especial a través del cual los estudiantes se pueden matricular con PSU de los años anteriores. Usted sabe que ahora la PSU dura no solamente un año, sino que dura más de un año. Entonces los estudiantes ya se están matriculando. Cuando salga la PSU van a llegar todos a matricularse. Nosotros tenemos que implementar un presupuesto a partir del 1 de enero. O sea, estamos hablando de 15 días más. Y no sabemos en este momento si nuestros estudiantes van a estudiar en forma gratuita. Si no van a estudiar en forma gratuita, entonces creemos que la situación es muy angustiante en este momento para las universidades, pero más angustiante es para los estudiantes. ¿La Universidad Central ya está descartado que ingrese al mecanismo de gratuidad, considerando que tiene 3 años de acreditación? No, por ningún motivo, porque ahora el Tribunal Constitucional estableció que eso no era constitucional. Por lo tanto, todas las universidades que estamos acreditadas, nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de acceder al sistema de gratuidad. El gobierno tendrá que decir ahora cómo va a regular en una nueva fórmula, ¿no es cierto?, el acceso a la gratuidad. Pero nosotros consideramos que deberíamos estar incorporados en este nuevo sistema. ¿Qué pasa con el financiamiento, por ejemplo, los aportes basales, en el que cuando se estaba la discusión respecto a la gratuidad, muchas universidades decían que iban a tener un déficit muy alto si aceptaban la gratuidad? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasa en la Universidad Central? ¿Alcanza a cubrir un arancel hipotéticamente, de los recursos que recibirían del Minedu? Mira, eso depende de cada universidad, porque el problema está en que el mecanismo de financiamiento de la gratuidad está sobre la base, ¿no es cierto?, del aporte, ¿no es cierto?, que hace
del arancel, ¿no es cierto?, Sí. el arancel base, más una diferencia que va a establecer, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, a la cual van a poder acceder las universidades. En el caso nuestro, si el financiamiento de la educación gratuita fuera el arancel base más un 20%, nosotros perfectamente podríamos suscribir el acuerdo y poder avanzar en dar gratuidad a nuestros estudiantes. Ahora, nosotros sabemos que hay otras universidades donde la diferencia entre el arancel base y el arancel real es un 30 o un 35%. Para esas universidades sí va a haber problemas y van a tener un déficit que van a tener que abordar. En el caso nuestro, afortunadamente, ese déficit no se produciría. Rector, por último, usted como exministro de la presidenta Bachelet en la primera administración, ¿qué le parece luego las palabras que ella dio? Dijo, ustedes no me conocen, la gratuidad va a ir sí o sí. ¿Qué significa esto? Y a su juicio, la oposición dijo que actuaba de soberbia y también que la discusión ha sido ideologizada. ¿Cómo lo ven usted? No, mire, yo creo que lo que la presidenta ha dicho está muy bien. Ella mantiene su voluntad de dar gratuidad y en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros creemos que el derecho a la educación superior debe estar garantizado para los jóvenes que no pueden pagar. Por lo tanto, yo me alegro que la presidenta, ¿no es cierto?, mantenga firmemente su voluntad. Y creo que ahora se va a buscar una fórmula y un mecanismo que sea ecuánime para todos los estudiantes pobres de nuestro país. Porque eso al final lo que buscamos, que los jóvenes de escasos recursos puedan estudiar en la universidad y no hagamos esa diferencia, ¿no es cierto?, que nace en la educación, no solamente en la universitaria, sino que nace mucho más abajo. ¿No cree que pueda decidir que finalmente los aportes vayan al CRUCH y finalmente darle el fracaso a la derecha a esta situación? Lo que pasa es que yo creo que si los aportes vuelven a ir al CRUCH, de nuevo se genera una situación discriminadora. Y yo creo que eso podría generar un nuevo proceso, ¿no es cierto?, y ser rechazado nuevamente por el Tribunal Constitucional. Si aquí yo creo que la solución es más sencilla, abramos la gratuidad a todas las universidades acreditadas, sin distinción. Solamente el requisito debería ser que no lucren, y eso es absolutamente constitucional, porque eso está establecido en la ley de universidades. Las universidades no pueden lucrar. Todas las universidades que cumplan con los requisitos de no lucrar y que estén acreditadas deberían tener acceso a la gratuidad. Rector, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Hasta Gracias pronto. a usted por la invitación.